Muy buenos días, apreciados estudiantes. Damos inicio a esta nueva semana, la semana número 3 del proyecto número 4, siendo el día de hoy, lunes 30 de noviembre, el último día de noviembre y se acerca el mes de diciembre. ¿Cómo se ha ido el año? Ya que estamos prácticamente a 31, 32 días de que se acabe este año que quedará para la memoria. Muy bien, chicos, voy a proceder a compartirles en este preciso momento la agenda de esta semana, que ya se las enviaré para que la puedan tener ustedes en digital en sus casas. Tenemos aquí el día de hoy con otro tema, que es el tema relacionado a mi conocimiento y pensamiento, la actividad número 1, que aquí ya la vamos a ver, relacionado con el contenido esencial de lengua y literatura. ¿Ya? Esta agenda se las enviaré a lo que termine esta sesión. Muy bien, chicos. Voy a proceder a compartir en este preciso momento el plan diario de clase con el que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí está, como ya les había indicado ya a semanas anteriores, aquí tenemos el plan de contingencia, proyecto número 4 del 16 al 11 de diciembre. O sea, la próxima semana estamos terminando el proyecto número 4. Ya, aquí tenemos la semana número, déjenme corregir aquí, sí, semana número 3, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, o sea, hasta el día viernes, si Dios lo permite. Oiga, profe. Buenos días. Aquí tenemos el nombre del proyecto, ustedes ya lo conocen, aquí está todo el contenido que ustedes ya lo pueden revisar, ¿ya? Tenemos aquí el tema semanal, que es relacionando mi conocimiento y pensamiento. Proyecto número 4, lunes 30 de noviembre, actividad 1, recursos para recrear textos de literatura oral y escrita, o sea, la narración, lengua y literatura. Muy bien. Entonces, por favor, algún voluntario que me pueda ayudar con la lectura de aquí, que trata sobre la literatura. Me parece que era, a ver, déjenme ver, Adrián y Yeren. Adrián, por favor, fuerte y claro. Déjame ampliar un poquito más por si acaso no logren ver. Ya. Fuerte y claro. Voy a empezar a leer. Hola, buenos días. La palabra literatura puede ser entendida de diferentes maneras. Es decir, es una palabra cuyo sentido varía según lo que queremos nombrar con ella. Por ejemplo, se usa de una manera general para referirnos a un tipo de expresión artística que utiliza las palabras, tanto escritas como orales, para transmitir sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. También puede referirse a un conjunto de obras que tratan sobre un tema o área específica. Así es, la literatura en sí, es verdad, no tiene una definición fija, por lo que también la podemos interpretar como a toda ese arte, ¿sí? Ya sabemos que el arte no se puede definir como un concepto, se lo puede asumir que es como la expresión de algo, de la expresión o la manifestación de un ser o la manifestación de lo que nos rodea. Entonces, lo mismo sucede con la literatura, que en sí no tiene un significado fijo, porque recuerden que el escribir, la narración, la actuación es un arte y viene parte de la literatura. Muy bien, perdón. Necesito otro voluntario. Jeremy creo que él tocaba aquí, por favor. Fuerte y claro. Asimismo, puede referirse a la ciencia o materia que estudia obras literarias y se imparte en los centros escolares y universales. Universidades. Por otra parte, puede referirse al conjunto de expresiones culturales escritas correspondientes a un determinado periodo, región, país o idioma. Por eso se puede hablar de literatura
griega, literatura contemporánea, entre otros. La literatura y la cultura siempre van de la mano. Muy bien, gracias. Entonces ya sabemos que aparte de que puede ser llamado como una materia, tanto en los colegios como en las universidades, también son las representaciones culturales del sector o de la región, de un país, ¿ya? Porque también podemos ver como la literatura griega que es muy distinta a la literatura contemporánea. Es más, la literatura de nosotros, de nuestro país, en la forma como se escribía antes a cómo se escribe ahora, va variando según el tiempo. Entonces, nos damos cuenta que tanto literatura, que es un concepto, más la cultura, que es el hábito de una sociedad, siempre van de la mano, ¿ya? Entonces, que quede clara esa parte, chicos. Avanzamos, por favor. Muy bien. Aquí, voluntarios, por favor, de los que no hayan salido. Voluntarios, a ver, Elías, el primer párrafo, por favor, que está aquí, sobre qué es un cuento popular. Fuerte y claro, hijo. En el cuento popular, O sea, ¿qué es un cuento popular? ¿Sigo leyendo? sí, siga, hijo, siga, lo estoy escuchando. Dice, en cuento popular es una narración breve que se ha transmitido de forma oral a través de los tiempos. Por ser una narración oral, los cuentos populares tienen muchas versiones. Muchas gracias. Entonces, los cuentos populares, como lo dice, por ser transmitidos solo de forma oral, o sea, no escrita, puede que con el tiempo vayan distorsionándose, pueden mejorarse, pueden empeorarse, pueden hacerse inverosímiles, es decir, poco creíbles, muy fantasiosos. ¿Por qué? Porque solo se narra de boca en boca. Es decir, yo vengo, le cuento a alguien, algo a alguien, ese alguien se lo cuenta a otra persona y así sucesivamente hasta que termina siendo algo muy distinto a como el juego como hicimos la semana pasada, ¿recuerda? Termina distorsionando, porque no es escrito. Ya, muy bien. Otro voluntario, por favor, que me ayude con la lectura. Luis, muy bien. Aquí vamos a salir porque hay bastante por leer. Por favor, léame el segundo párrafo. Buenos días. Hola. Los cuentos populares son anónimos. Tuvieron autor en su creación inicial, pero ha sido recreado tantas veces en diversos lugares y tiempos que no se sabe quién lo inventó. Cada narrador lo recrea y adapta según sus conversaciones. Tus conveniencias. Muy bien, así es. La mayoría de los cuentos, como han sido cuentos de historia, de hazaña, y antes no había este registro de las actividades que se hacían, o sea, no había noticias, no había internet, nada de esas cosas, era de las personas que veían, acompañaban, o estaban en algún evento importante o cerca de un personaje importante. Como no había cómo registrarlo, todo quedaba en cuenta. Es decir, uno le contaba al otro las hazañas de tal persona, y ahí quedaba. Y con el tiempo se fueron magnificando, como por ejemplo la de, ya les dije, la de Agdón Calderón. Sí, creo que es Agdón Calderón, no creo no equivocar. La del supuesto niño que era un soldado que tuvo que llevar la bandera entre los dientes porque le habían mutilado los brazos, las piernas, y aún así se arrastró con la bandera del Ecuador en plena campo de batalla, pleno campo de batalla. Entonces, nos damos cuenta de que eso es imposible. Pero la gente que estuvo allí en ese momento se dio cuenta de que este hombre sacó fuerza, tal vez no fue así, pero tal vez le dispararon en un brazo, le dispararon en el pie, y estuvo allí luchando por su país, pero la gente lo hace magnífico para dar ánimo a los demás, a darse cuenta, a que no debajen la muerte, escriban o se sientan desmoralizados en la batalla. Entonces, por esa finalidad se crean los cuentos. Todos sabemos que no fue así, pero también le da una tonalidad de heroísmo, de patriotismo, y eso es lo que logran los cuentos populares. Por favor, otro voluntario que me ayude con la lectura. Yo, profe Chindón. A ver, Chino.
A ver, Isaac, lee desde aquí, desde el cuento hasta antivalor, fuerte y claro. Respeta las comas. El cuento popular presenta una lección que se basa en forma de pensar. Las personas Personalidad. la personalidad o naturaleza de las personas de una comunidad. Es la elección, no esta lección está explícita como en la fábula, sino con elementos narrativo que de la experiencia cultural de los diversos pueblos y hasta puede realizar un antivalor. Antivalor. Muy bien. Gracias, Isaac. Te lo agradezco mucho. Entonces nos damos cuenta que muchas veces los cuentos pueden ser, primeramente, la idea del pueblo, de un determinado sector, con la idea de ellos, que tal vez para la percepción de otras personas que no pertenezcan a ese pueblo, puede ser hasta un antivalor. ¿Ya? Como por ejemplo, se puede narrar los Sansas, estas tribus Shuar, me parece, que practicaban las Sansas, me parece que es el reducir la cabeza. No es un cuento. Sabemos que el campo de batalla entre ellos que se daban la guerra era, la creencia de ellos es que al quitarle la cabeza a sus enemigos, el micrófono, Isaac, por favor. Gracias. Ya. Entonces, se decía que al cortarle la cabeza a su enemigo, ellos al reducirla, porque saben lo que es la salsa, son esas cabezas reducidas, ¿no? ¿Se han visto alguna vez? Esa que es muy, muy de aquí, muy ecuatoriana, ese hábito que tenían esas tribus. ¿Se han visto alguna vez han visto, chicos, las sansas que se les llama? Esas cabezas reducidas. ¿Han visto? ¿Alguien que me diga sí? No. ¿No han visto? No. Bueno, averigüen qué son las sansas. Las sansas son esas cabezas reducidas. Bueno, resulta que esta tribu cortaba la cabeza de su enemigo y luego las ponía en una olla hasta que reducirlas, una olla a presión, con agua, no sé en realidad, pero las reducía. Y eso era para poder tener el alma de su enemigo y obviamente a esa alma no vaya a cobrar venganza contra el ejecutor. ¿Ya? Entonces, eso es como una forma de cuento, de un cuento que se narra, que visto desde mi punto de vista es una barbarie. Entonces, por esa finalidad se puede crear, pero para ellos está bien, para ellos es normal, pero para mí eso es una barbaridad, porque no podemos ser de esa manera, no podemos ser tan salvajes. Entonces, lo que para mí es incorrecto, para ellos es normal, y eso es lo que puede provocar este tipo de cuentos. Muy bien. Voluntarios, por favor, que me ayuden. Alexander Ibarra, por favor, termina el último concepto. Mira, profesor. Hola. Existen muchas semejanzas entre cuentos populares de culturas muy alejadas. Seguramente porque muchos de ellos nacen de leyendas que explican el nacimiento de los pueblos de culturas diversas. Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, no me voy a quedar con la duda, para que vean, para que me entiendan un poquito más,
¿De qué eran las zanzas? Solo para que miren un ratito, chicos, ya les voy a poner, a ver, zanzas. Zanzas creo que se llama, zanzas. Zanzas, cabezas, aquí está. Pero, a ver, imágenes. Es una tribu shuar, ¿no? Y para algunos es macabra. ¿Logran ver, chicos? Sí. Ya, entonces se dan cuenta que la Sansa es una tribu shuar, habita aquí en el Ecuador. Entonces para ellos es normal reducirle la cabeza, pero es una barbarie, imagínense. Y hay personas que pagan por esta situación en el mercado negro. Muy bien. Entonces no quería dejar en el aire la idea. ¿Ya? Entonces, para ellos está bien, pero para otras personas no es adecuado. ¿Ya? Muy bien. Por favor, necesito aquí, a ver, la voy a leer yo por cuestión tiempo, voy a leer la primera parte, ¿sí? Hasta aquí. Luego ahí el resto me va a ayudar otras personas con la ley. ¿Ya? Ya, dice aquí, La Mita de Cunu Cunu, recogido por Paulo Carvalho Neto. Esta es una obra que es de una obra literaria, un cuento de Paulo Carvalho Neto, que es el autor, y el título es La Matita de Cunu Cunu, La Matita de Cunu Cunu. Vamos a ver de qué se trata la estuve leyendo, está muy bueno, no la terminé de leer, por eso la quiero terminar de leer con ustedes. Voy a leer esto, fuerte y claro, y es lo que quiero que la mayoría lea. Aquí no quiero que solo lea para que yo le escuche, aquí la lectura es apasionarnos, leerlo para hacer lo propio, como un cuento, así como cuando ustedes cuando estaban en clase, se decía, te cuento tal cosa, y con qué fervor, con qué ganas lo contamos. Así mismo quiero que de aquí lo vayamos a leer, ¿ya? Dice, una viejita tenía en el patio de su casa un chivo y una matita de cunu cunu. Un domingo por la mañana, la viejita se fue al pueblo a escuchar misa y antes de partir amarró el chivo, un chivito que tenía, a un árbol y le advirtió que no se comiera la matita. Al regresar a su casa, observó con mucho disgusto que el travieso chivo había roto la cuerda que lo ataba y lo que es peor, había devorado toda la matita. La vieja, furiosa por todos los cachos del pobre animal, y se fue al río a traer agua. Cuando se disponía a llenar un recipiente, se le cayeron los cachos y suplicando dijo, aquí, algo que quiero que ustedes vean, que cuando hay esta línea, ¿sí? Este guión, aquí vamos a hacer una lectura diferente. Es como que si yo fuera la viejita y voy a leer como si fuera ella, porque aquí está hablando de que la que suplica es la viejita. Río, entrégame los cachos no son míos, eran del chivo. El chivo se comió la matita de cunucuno y eso sí era mío. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Voluntarios, por favor, quiero que lea a alguna persona que lea hasta aquí. Fuerte y claro, pero con esa misma esencia de lectura, ¿ya? Déjenme ver quiénes son los que... A ver, Elías. Creo que tú ya leíste, Elías. Dale. Te escucho. ¿Sí puedo leer? Sí, por favor, lea. Y el río le dijo, un peje. Le dio. Y el río le dio un peje. Contenta la viejita. Contenta. Contenta la viejita regresó a su casa, encendió su tulpa. La tulpa y se puso a asar la peje. Asar al peje. Ajá. Pero en ese momento alguien llamó a la puerta y cuando regresó el peje estaba quemado. Entonces dijo, tulpa, entrégame al peje. El peje no era mío, era del río. El río se llevó
los cachos, que no eran míos, eran del chivo. El chivo se comió la matita de Cuno Cuno, eso sí era mío. La tulpa le dio una olla. Feliz la viejita fue con su nueva olla a ordeñar a una vaca, pero con tal mala suerte que el animal la rompió. Muy bien. Aquí les voy déjenme ver aquí un ratito, por favor. Aquí les voy a sombrear o a resaltar esta frase de aquí, porque de aquí vamos a resolver el deber. Aquí hay un deber que guarda mucha relación con esto. Gracias, te agradezco mucho. Entonces, aquí nos damos cuenta, chicos, de que aquí, para no perder el sentido de lo que estamos leyendo, aquí vamos a entender un poquito porque aquí es parte del deber. Dice, y el río, acuérdense que la señora le había cortado el cacho al chivo por travieso. Entonces, dice, y se fue al río, obviamente, a coger agua. Y el río le dio, a ver, dice aquí, el río entregándole los cachos no son míos, eran del chivo, el chivo se comió la buena, eso le explicaba la viejita. Y el río le dio un peje. ¿Qué será? Obviamente, si es el río, ¿qué creen que será un peje, chicos? Así, porque ¿Pescado? un pescado, ¿verdad? Porque es lo único que puede darle el río, aparte de piedras y agua, ¿no? Pero si hablamos de peje, podría relacionarlo como un pescado. Muy bien, gracias, Jeremy. Dice, entonces ya sabemos que un peje puede ser un pescado. ¿Qué clase de pescado? No lo sé. Puede ser un pescado grande, pequeño, no lo sé, pero es un pescado normal. Entonces damos cuenta que contenta la viejita regresó a su casa porque el río le dio un peje, un pescado. Encendió la tulpa. Si digo encender la tulpa, encender, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué se viene a la mente? ¿Ya? ¿Jardín? ¿Cómo? Si digo encendió la tulpa y se puso a asar el peje, ¿qué significará tulpa? ¿Qué se les viene a la mente? Como un fogón, ¿verdad? Pero por lo general, un fogón es como un armamento, una coraza, ¿ya? Es como un hornito, eso es un fogón. Pero si digo tulpa, en sí es como cuando uno coge las piedritas, ¿verdad? Y lo bordea ahí para poder hacer ahí el fuego. Eso es una tulpa. La tulpa es como esas piedritas más o menos que están alrededor, para poder ahí poner Una fogata, leña, como una fogata, sí, exactamente. Pero la fogata ya es el fuego en sí. La tulpa, en cambio, es como las piedras que bordean, que cubren para que no se disperse la leña o la paja que ustedes quieran poner ahí para poder encender. Más o menos esa es la tulpa, ¿ya? Muy bien. Entonces dice que encendió la tulpa y se puso a asar el peje. Pero en ese momento alguien llamó a la puerta y cuando regresó el peje se había quedado con tanta mala suerte que se fue a atender una puerta y a lo que regresa se le quema el pescado o el pez. En este caso, como ya se lo va a comer pescado. Entonces dijo, tulpa, le dijo a la tulpa, ¿no? Tulpa, entrégame el peje, ¿sí? El peje no era mío, era del río. El río se llevó los cachos que no eran míos, eran del chivo. El chivo se comió la matita de Cuno Cuno, eso sí era mío. Entonces damos cuenta que esto es una cadena de secuencias, de actos desafortunados para la viejita. Entonces, la tulpa, obviamente sentirse mal por lo que acaba de pasarle a la viejita, la tulpa le dio una olla, ¿sí? Una ollita, una olla que eso sí ya sabemos. Feliz la viejita con su nueva olla a ordeñar vaca. Pero con tan mala suerte que el animal se la rompió, qué sé yo, se la pisó y ¡pum! Se dañó la olla, una olla de barro, por decirlo así. Ya, muy bien. Elías, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ibas a decir algo? Profe, este cuento tiene también video, o sea, ¿sí hay video de este cuento? No, este está en el libro, pero no sé si haya. Te mentiría si te digo que estoy seguro de que no hay. Puede que haya un video. No lo sé, de verdad no lo sé. En tal caso, más luego averíguate en YouTube
Pon aquí la matita de cunucuno recogido por Pablo Carvalho Neto. Búscalo en YouTube y si está, enhorabuena. ¿Ya? Muy bien. Voluntarios, por favor. Voy a escoger los voluntarios. Bueno, ya no serían voluntarios. A ver, déjeme ver quién está aquí para ver quiénes nomás pueden leer. ¿Ya? A ver, no sé si Stalin, que siempre sale. Stalin. Stalin, ¿me escuchas? No puede. A ver, déjeme buscar otra persona. Déjeme ver si... Stalin. ¿Crees que puedas ayudarme con la lectura? Lee, por favor, hasta aquí. Fuerte y claro, hijo. Sorprendido dijo la vaca, devuélvame la olla. La olla no era mía, era de la tulpa. La tulpa se comió el peje no era mío, era del río. El río se llevó los cachos que no eran míos, eran del chivo. El chivo se comió la matita de cunucuno, eso sí era mío. Entonces la vaca regaló un delicioso queso a la viejita. Guardó A la cena. a la cena y salió a cuidar sus animales. Cuando regresó, encontró un perro en la cocina, saboreando lo que quedaba del queso. Muy bien, gracias, te agradezco mucho. Entonces la viejita dijo, bueno, ya sabemos que ya la vaca en culpa lo que hizo fue regalarle un queso. Ya, muy bien. Pero resulta que al verlo guardado, ¿quién viene allí? El perro. Perro travieso entra a la cocina y se come el queso. Y la viejita entonces, ¿qué es lo que va a decir aquí? Dice, a ver, vamos a ver, dice, a ver un ratito. Voy a hablar como que si fuera la viejita. Perro, entrégame el queso. El queso no era mío, era de la vaca. La vaca quebró la olla. La olla no era mía, era de la tulpa. La tulpa se comió el peje. El peje no era mío, era del río. El río se llevó los cachos que no eran míos, eran del chivo. El chivo se comió la matita de cunucuno. Eso sí era mío. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que cada vez se va enredando más el asunto. Muy bien. Por favor, necesito aquí, déjeme ver, ya voy a escoger a otra persona que me ayude con la lectura. Déjeme ver quién están aquí, déjeme seleccionar. Déjeme ver, a ver, alguien ya no sale mucho. Ezequiel, ¿te animas? Sí. A ver, Ezequiel, dale. A ver. Y sucedió que el perro le regaló mucha lana. La viejita contenta pensó tejer con ella frazadas y de inmediato la puso a secar en el patito. En el patio. En el patio. Pero vino un viento muy fuerte, levantó la lana y se la llevó lejos. Ante esto la viejita dijo, ya, pero escúchame, Isaac, trata de leer como que si tú fueras la viejita, así mismo, porque aquí, recuérdate que aquí viene un guión, y en el guión vamos a entender como que si fuera ella que está hablando, ¿ya? Dale, fuerte y claro. viento, Devuélveme la lana. devuélveme la lana. La lana no era mía, era del perro. El perro se comió el queso. El queso no era mío, era de la vaca. La vaca quebró la olla. La olla no era mía, era de la tulpa. La tulpa se comió el peje. El peje no era mío, era del río. El río se llevó los cachos que no eran míos, eran del chivo. El chivo se comió la matita de cunu.
Eso sí era mío. Gracias, Ezequiel. Muy bien. Lo leíste perfectamente. Muy bien. Entonces ya nos damos cuenta que ahora resulta que aparte que el perro le había dado lana por vergüenza de haberse comido el queso, resulta que, bueno, aquí dice, déjame ver. Pero vino el viento, ¿verdad? Qué mala suerte de esta viejita. Y se le llevó la lana que había conseguido. Muy bien. Ay, perdón. Se me vino mucho para acá. Muy bien. Entonces, aquí voy a leer yo. El viento, al sentirse avergonzado, ¿sí? Y al sentirse bochorno de haberle hecho perder la lana a la viejita, el viento regaló el viento regaló a la viejita una hermosa casa. Mire, una hermosa casa. Contenta, la mujer preparó una fiesta, invitó a los amigos y a los vecinos, pero a la medianoche se derrumbó la casa y murieron todos. Miren qué triste esta historia. Fue así como la viejita, que todo lo quería, se quedó muy sola y triste y no pidió más. ¿Ya? Rara esa historia, pero bonita cómo se fue desarrollando, pero terminó con un final muy raro y trágico. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Ahora sí, vamos acá, aquí ya voy a explicar la tarea. ¿Qué tal les pareció la historia? Los escucho. Muy interesante, profesor. Interesante, ¿verdad? Muy bonita. Bonita, muy bien. Un poco triste el final. El final triste, ¿verdad? Porque podemos relacionar... Extraño, muy bien, muy bien. ¿Por qué podemos relacionarlo con nuestra propia vida? Porque a veces nosotros, escúchenme bien, nosotros nos encargamos de pedirle a las personas, mira que hazme esto, mira que haz lo otro, pero nosotros no somos las personas que damos a los demás muchas veces. Por esa razón, si tú vas a pedir algo, siéntete con la libertad de que ese favor tienes que algún día retribuírselo a alguien más. ¿Ya? Y a veces, en lo más posible, la mejor forma de ser solidario, a veces es no molestar a las personas. Porque cuando uno abusa de las personas, que ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, hay personas que son muy educadas y lo hacen de buena voluntad. Pero siempre hay que darse cuenta de que no siempre es bueno aprovecharse de las personas. Tarde o temprano, todo lo que uno hace se puede revertir. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la idea de la lectura, ¿ya? Y pónganlo úsenlo en su vida práctica. Muy bien, dice, chicos. Dice, encuentro el significado de las palabras destacadas. ¿Se acuerdan del texto que ya les había dejado sombreado? Bueno, aquí está parte del texto. Ya, déjenme poner aquí. Ya, entonces, aquí está. ¿Se acuerdan de lo que el peje, que ya muy bien lo dijo Jeremy, era sobre, relacionada sobre un pez, ¿ya? Y la palabra tulpa, ¿verdad? Que ya sabíamos que era algo parecido a un fogón o algo donde se enciende una llamarada, o donde se va a ver donde vamos a encender una fogata, ¿ya? Muy bien. Entonces dice, encierro las palabras que me den pista para saber el significado de tulpa. Entonces aquí yo ya les dejo para que ustedes seleccionen esto. Ya, muy bien. Dice, encierre la palabra que dan pistas para el significado del tulpa. ¿Cuál de estas palabras es la que más se aproximó para poder entender cuál era el significado de la tulpa? Asar al peje. Ya, ajá, muy bien. ¿Cuál, chicos? Asar el peje, muy bien, exacto. Entonces, esa podemos encerrar, muy bien. Porque ya sabemos que la tulpa era como un fogón. Entonces, ¿cuál nos dio pista? Asar el peje, muy bien. Peje quemado también, pues, ¿no? Guarda por ahí relación. Muy bien. Encierro la palabra que puede reemplazar a tulpa. ¿Cuál creen que puede ser? Fogón. Fogón u horno, pero fogón es la que más se aproxima, ¿verdad? Fogón, perfecto, muy bien, excelente. Muy bien. El texto dice, y el río le dio un peje, encendió la tulpa y se puso a asar el peje. Subrayo en el texto las palabras que me dan las pistas para el significado de peje. Entonces usted se viene, bueno, solo las va a mencionar, nada más. No, esto no quiero que escriban, chicos, a su guardo porque sería mucho pedirles, ¿ya? Pero ustedes van a buscar las palabras
¿sí? Las palabras que guardan relación al peje, ¿ya? Y las vamos a poner acá. Las van a mencionar, ¿sí? Subrayo y escribo, ¿sí? En el cuaderno, ¿sí? Las palabras que me den la pista para el significado de peje. Acá arriba hay algunas. El río, ¿sí? Ya, por ahí hay algunas palabras, chicos. Son dos nada más. 2 o 3 palabritas que ustedes las van a poner así mismo como las que están acá arriba, cuál dan pistas para saber cuál fue el significado de peje. ¿Ya? Encierro la palabra que puede reemplazar peje, salchicha, pez, sirena. ¿Cuál? Pez. Perfecto, no hay duda ahí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Acá, muy bien. En realidad porque se parecen mucho. Es lógico, por la misma palabra, guardan relación. Dice, escribo la secuencia de los pedidos que hace la viejita desde que perdió los cachos en el río. Dice, pidió al río que le devuelva los cachos. ¿Y qué le devolvió el río? Le devolvió un Pez. un peje. Pez. Muy bien. Luego, ¿qué vino, chicos? Le pidió a quién, a la tulpa. ¿Qué le pidió a la tulpa? Que le devuelva el peje. el peje. ¿Y qué le devolvió en este caso? ¿Qué le devolvió la tulpa? Una olla Muy nueva. bien, perfecto. Luego viene la de la vaca, luego viene la del el queso que le dio la vaca, pues no, y luego viene el perro, y luego del perro vino la lana, y de la lana, ¿cuál más vino? A ver. El viento. Perfecto, ya. Entonces, ahí van completando tal como está aquí, chicos, ¿sí? ¿Qué perdió? ¿Con quién? Y luego ese quién fue, qué fue lo que le devolvió, así como está aquí. En este caso, el río se le llevó los cachos de la cabra y luego el río le devolvió un pez. Así es la idea. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas, profe? Perfecto. No, dudas no. Profe. Muy bien, si no hay ninguna duda, al final dice, escribe la lección que ofrece este cuento popular, ya lo expliqué, pero ustedes si creen que pueden poner un ejemplo mejor que el que yo les di, perfecto, ¿ya? Den un ejemplo, ¿qué lección nos dio este cuento popular? Ustedes lo van a escribir un párrafo, ¿ya? Un párrafo, déjenme poner aquí. Yo ya tengo un ejemplo. Eso, muy bien, ya vayan teniendo la idea. Un párrafo, ¿qué puede ser? Unas 4 líneas. 4 líneas nada más. 4 líneas, ustedes me detallan bien bonito cuál es el mensaje que da este cuento popular, ¿ya? ¿Dudas, chicos? ¿Hay alguna duda? No parece ninguna. Solo tienen que hacer... Muy bien. Solo tienen que hacer a partir de tareas. Lo de arriba, esto no tienen que pasar. Yo no quiero que pase. Copiamos, encuentra así lo primero de donde aparece el texto. Donde aparece el texto. El texto dice. Si desea. El cuento, esto aquí. No, desde tareas. No, nada de eso, nada de esto. Solo tienen que copiar el deber desde aquí, ¿ya? Desde aquí. Desde aquí tienen que